¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos al penúltimo programa de Revolución Democrática 2.0 en esta novena temporada de un espacio que produce el Partido de la Revolución Democrática para analizar, para debatir la realidad nacional, sus posibles soluciones, ¿por qué no? Encontrarlas mediante el disenso y el consenso, que son muy sanos cuando de discutir política se trata. Bienvenidas, bienvenidos. El día de hoy hablaremos sobre un tema muy importante. Vamos a hablar sobre la Ley General de Aguas, la urgente Ley General de Aguas, este derecho al vital líquido tan importante. Y bueno, pues para ello tenemos un panel extraordinario. Me daría gusto saludar, por supuesto, si me lo permites, producción, al doctor Héctor Herrera Ordóñez, abogado ambientalista, doctor en Derecho, profesor de Derecho Ambiental, es coautor del libro Marco Jurídico del Agua hacia una Ley General de Aguas en México. Doctor, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted, y también me da gusto saludar a María del Carmen Carmona Lara, abogada, maestra en Derecho Económico y doctora en Ciencias Políticas, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Me da muchísimo gusto saludarla, doctora, bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a los dos y por supuesto gracias a ustedes que se conectan programa con programa a Revolución Democrática. Si les parece bien, vamos a comenzar. Me gustaría que nos ayudaran, doctor, entendamos, y para que quien nos ve por supuesto también entienda este derecho que se constituye en el artículo 4 de nuestra Constitución Política, este derecho al acceso a la disposición de un saneamiento. Lo voy a leer textual. Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para un consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. Doctor, ¿pudiera también darnos un poco más de contexto sobre lo que este derecho se refiere? Sí, con mucho gusto. Este derecho se refiere a la necesidad de acceder a un recurso indispensable para la vida, para la salud, para el crecimiento económico y para la dignidad de las personas. Y por eso lo reconoce la Constitución, en tanto que deviene de la calidad de personas dignas de todos, y por supuesto es un derecho que debe hacerse valer sin discriminación alguna. Le agradezco mucho, doctor. Doctora Carmona, me gustaría también escucharla, si tiene otra perspectiva, si nos puede también compartir este derecho al agua desde su perspectiva, ¿en qué consiste? Para mí creo que sería importante destacar que es de un derecho humano de reciente creación, pero que también es de, digamos, la última generación de lo que se denominan los derechos humanos que atienden al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales. Sus siglas son DESCA, en donde a partir de todo un desarrollo, no nada más estamos hablando de un derecho único, sino es un núcleo de derechos como el derecho humano al medio ambiente sano, como el derecho a la salud, el derecho a la alimentación y este derecho al agua para uso personal y doméstico, con una serie de características que finalmente nos llevan a también la necesidad de contar con infraestructura, con situaciones e instituciones de control y manejo para el tipo de agua que se va a ingerir y sobre todo y fundamentalmente toda una base institucional que nos permita también garantizar y manejar este derecho. En el caso mexicano, recordemos que es la Comisión Nacional de Derechos Humanos la que tendría que tener a su cargo este derecho humano, pero que obviamente no puede sola porque tendría que tener una combinación importante con la Comisión Nacional de con la Comisión Nacional del Agua y a su vez también con las autoridades de derechos humanos locales y con todos los organismos operadores que asumen de alguna manera la tarea de este consumo personal y doméstico y aquellas zonas en donde tampoco ni siquiera están operadas o suministradas por ningún organismo público en este sentido para garantizar este derecho humano.
Muchas gracias a los dos. Y bueno, pues sin duda alguna debo preguntarles, a más de 11 años que se reconoció constitucionalmente en nuestro país este artículo del que estamos hablando, de derecho al agua, de 12 a 15 millones de mexicanos y mexicanas no tienen el acceso al agua potable y entre quienes sí acceden a ella, casi un 30% no cuenta ni con la cantidad ni con la calidad suficiente. Doctor, yo quisiera si usted nos puede decir cuáles son las causas de que casi un 40% de la población mexicana pues no goce plenamente de este derecho constitucional al agua. Son causas multifactoriales las que nos han llevado a la situación que podríamos llamar de crisis del agua, no solo en México, sino a nivel internacional. Uno de los primeros factores que ha contribuido a esa situación que comenta es la demanda que crece exponencialmente de agua como consecuencia del crecimiento de la población y la consecuente necesidad de generar alimentos eh, eh, para todas esas personas, actividades agrícolas y todas las actividades inherentes que requieren esa gran cantidad de agua por el crecimiento exponencial de la población. También la situación o la crisis del agua de ahora es el resultado de una desatención institucional en nuestro país, administración tras administración. Esto no tiene ni partidos políticos ni preferencias, simplemente me parece que no ha habido un manejo adecuado en la administración de los recursos hídricos en el país y de manera muy resumida, aunque es un poco más complejo el problema, una de las principales causas de la situación es el mal manejo administrativo del agua y particularmente su uso no sustentable desde el punto de vista económico, ambiental y social. Es mucho más complejo el problema, pero creo que podríamos sintetizarlo en estas cuantas ideas. Muchas gracias, doctor, le agradezco. Doctora, ¿usted considera otras causas? ¿Coincide con el doctor? ¿Podría decirnos su opinión, por favor? ¿Por qué casi 40 millones no gozan de este derecho constitucional? Bueno, yo quisiera hacer referencia a una muy reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde después de hacer un análisis muy detallado tanto del derecho al medio ambiente como del derecho humano al agua y al saneamiento, hace una afirmación contundente y forma parte de la resolución de la Corte. Y es que dice que en México el problema del agua no es la escasez, sino de falta de administración de la misma. Y a partir de ese principio, genera toda una argumentación cuyas premisas son la inacción o la incapacidad de las autoridades de llevar a cabo sus funciones y de cómo la estructura institucional tampoco puede manejarlas. Y creo que esto se ejemplifica simplemente haciéndonos la pregunta de a quién nosotros le pediríamos más agua o mejor calidad del agua. Y en este caso, curiosamente, nosotros diríamos que es a quien nos la cobra, que en este caso son los organismos municipales. Aquí es en donde empieza la tarea de falta de organización, de institucionalidad, de traslape, de dispersión, y luego a las palabras que para mí siempre inmovilizan cualquier análisis, pero que finalmente lo justifican y pareciera que ahí nos podemos quedar, que es el caso de que de una mala administración pasamos a la corrupción, de la corrupción pasamos a la ineficiencia, de la ineficiencia pasamos tristemente ya, y lo estamos viendo en diferentes lugares de la República y casos muy, muy especiales que se han dado, llegamos inclusive ya al conflicto social y del conflicto social a la violencia. Entonces, el problema fundamental aquí es que no hemos dado claras facultades a quién le corresponde el que esos 40 millones de mexicanos que carecieran, digo que más de 60 millones de mexicanos que pueden carecer de agua, ¿quién sería la instancia responsable de hacerse cargo de este déficit y de qué manera lo llevaría a cabo? Sabemos que no, que tendría que ser a partir de organismos municipales para el ámbito municipal del servicio público conforme al 115.
Sin embargo, aquí lo que no tenemos es el apoyo de los estados, a pesar de que tienen organismos operadores estatales en algunos casos, pero que conforme a la estructura del artículo 27 constitucional para el manejo de las aguas nacionales, que no es lo mismo que los recursos hídricos de los que se habla a la hora de hablar del derecho humano al agua, en este caso es la Comisión Nacional del Agua la encargada de administrar las aguas nacionales y que entonces ahí, sin el apoyo de los estados, sin el apoyo de la participación social, tal y como lo marca la Constitución en el párrafo sexto del artículo cuarto de la Constitución, pues es imposible porque la estructura constitucional que aparece en el cuarto no tiene un referente ni institucional, ni administrativo, ni de concurrencias, ni de coordinación en ningunos otros artículos de la Constitución, ni tampoco en ningunos otros esquemas institucionales que nos permitan salvar esta situación. Entonces yo diría que es un problema constitucional y de eficiencia desde el punto de vista de trasladar el principio constitucional a sus últimas consecuencias, que sería, pues, ahora en la época de la red, que hubiera una hoja web en donde cada uno de los mexicanos pudiera entrar a solicitar agua o a quejarse del mal suministro de agua o de la mala calidad del agua que tiene. Muchas gracias, doctora. Y justamente yo quisiera preguntarle, doctor Héctor, en 2012 que se reconoció constitucionalmente este derecho, bueno, pues se mandató al Congreso de la Unión a emitir una ley general de aguas en un plazo de no más de un año. Sin embargo, han pasado no 1, sino 11 años sin que este mandato se lleve a cabo. Yo quisiera preguntarle por qué no se ha legislado esta ley si ya estaba el mandato ahí. ¿Qué intereses podría afectar una ley que garantice el derecho al agua, doctor? Bueno, evidentemente el Congreso de la Unión no ha cumplido con el mandato constitucional que el mismo Congreso de la Unión impuso al reformar o adicionar, mejor dicho, el cuarto constitucional para reconocer el derecho humano al agua para uso personal y doméstico. Pero no solamente no ha cumplido con ese plazo, sino que hay una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de principios del año pasado en la que se declaró la inconstitucionalidad de la omisión legislativa por parte del Congreso de la Unión y consecuentemente, en adición al mandato constitucional que debe cumplir el Congreso para emitir la Ley General de Aguas, hay una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que los obliga a emitir esa ley y decía la sentencia en el siguiente periodo ordinario de sesiones. La sentencia fue notificada a mediados del año pasado. Eso quiere decir que a más tardar el 15 de diciembre del 2022 se debió haber aprobado. Sin embargo, por un tecnicismo jurídico, lograron evitar el desacato, el Congreso evitó el desacato porque lamentablemente la Constitución prevé la posibilidad de solicitar prórrogas para el cumplimiento de este tipo de sentencias por parte de la Corte. Y bueno, la Corte lamentablemente ha otorgado esas prórrogas en perjuicio del derecho humano que está pendiente de legislarse desde hace más de 10 años. Así que hay una obligación por mandato constitucional, hay una obligación por sentencia de la Corte y yo agregaría, hay una obligación por una urgencia humanitaria en tanto que esta situación del agua en México desde hace varios años provoca muertes y enfermedades, y no son unas cuantas, particularmente entre niños menores de 5 años. Así que hay 3 razones de urgencia para cumplirlo. ¿Por qué no lo hace el Congreso? Primero, debería decir que no es porque no haya habido iniciativas de reforma o iniciativas de leyes a este respecto. Ha habido alrededor de una veintena de iniciativas en los últimos 10 años, de las cuales ninguna ha podido cristalizar por 2 razones fundamentales. Una, por falta de acuerdos políticos entre las facciones parlamentarias que deliberan sobre esa iniciativa, y 2, lo más grave, que en 10 años, parece ser, no han sido capaces de elaborar un proyecto que cumpla con los requisitos mínimos que señala la Constitución y particularmente que cumpla con el mandato que les obliga la Constitución, ahora la Corte, y espero que también los motive la urgencia humanitaria
por las muertes y enfermedades que esto causa. Así que no es de extrañarse que no haya acuerdos políticos. Lo que es de extrañarse es que a pesar del tremendo presupuesto que se destina para el pago de asesores externos, no hayan podido sacar una sola iniciativa que no pueda ser criticada por ser inconstitucional. Al día de hoy quedan dos iniciativas vivas, digamos, en la Cámara de Diputados y una en la Cámara de Senadores, y las tres no hacen una en el sentido de que son claramente inconstitucionales, pero eso no es lo más grave. Lo grave es que no contribuyen de manera alguna a solucionar la compleja problemática del agua en México, pero claramente y de aprobarse, generarían una situación de empeoramiento de la situación en temas de corrupción, acceso al agua. Así que realmente el problema es muy serio y más que reducir la incidencia de enfermedades, muertes y esa deuda histórica, sobre todo con comunidades indígenas y otros grupos vulnerables, la realidad es que año con año va empeorando la situación y por ello urge una ley general de aguas que, si bien no va a solucionar de fondo toda la problemática del agua, sí es un paso importante en la definición de las responsabilidades del Estado mexicano en sus tres órdenes de gobierno para tener un inicio de orden y de establecimiento claro de qué le corresponde a cada orden de gobierno para iniciar la solución de un largo y complejo problema, pero que debemos empezar ya. Muchas gracias, doctor. Doctora Carmona, también me gustaría escuchar, si usted nos ayuda, ¿cómo puede la ciudadanía exigir que el Congreso, pues sí, emita esta ley tan urgente, una ley general de aguas? ¿Qué puede hacer? Y, por supuesto, desde su perspectiva, ¿cuál es la urgencia? ¿Cuál es ese motivo por el que la ciudadanía debe accionar y presionar, por supuesto, exigir que se promulgue esta ley? Bueno, yo coincido totalmente en lo que dice el doctor Herrera y solamente aumentaría una reflexión respecto a que desafortunadamente no contamos con mecanismos como el que tú nos pides, Gaby, en el sentido de que las instancias institucionales y judiciales precisamente eran acudir a la Suprema Corte de Justicia a solicitar, como lo hicieron algunos grupos y varias también organizaciones no gubernamentales, a solicitar que el Congreso obedeciera el mandato constitucional, sobre todo en el caso del transitorio de esta reforma constitucional. Pero desafortunadamente, hasta ahí queda. La Corte, en este caso, sigue hablando de esta necesidad de que se lleve a cabo este gran proyecto de ley general de aguas, que lo mandata para el artículo 4 constitucional y que desafortunadamente todas las iniciativas que comentaba Héctor Herrera están dadas en una falsa apreciación de lo que pide el artículo 4 constitucional en relación también con lo que es el régimen jurídico de las aguas en México, que como bienes nacionales se encuentra en la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional, que es precisamente la ley de aguas nacionales. Entonces, aquí el problema está en que desde el inicio, lo que ha atorado, por llamar de alguna manera, o ha paralizado el proceso legislativo para dar al mandato constitucional una celeridad para llevar a cabo el plazo, es precisamente esta indefinición que se tiene, pero por parte de los propios legisladores para poder llevar a cabo esta situación. En todo el sexenio se ha discutido esto. En una primera fase se discutía si iba a haber una ley o eran varias leyes. En este caso, creo que a través desde que se empezaron las discusiones con la entonces directora de Conagua, Blanca Jiménez, a este momento en donde Germán Martínez está también ya como director de Conagua y que han querido transitar en esta situación, la verdad es que estamos de
no hemos pasado de una idea de una sola ley en donde se compaginaran dos cosas que no se pueden compaginar en virtud de los sistemas de competencias y concurrencias en materia, por un lado, de servicios públicos conforme al artículo 115 constitucional para el caso del suministro de agua potable, y para el otro caso tampoco el artículo 124 constitucional, en donde no se le otorgan facultades expresas al caso de los estados, porque la participación de los estados en el sector agua es muy restringida y solamente es ocupar un escaño en los consejos de cuenca, que no el organismo de cuenca, y que finalmente a la hora de que llega el organismo de cuenca, que es digamos, la entidad estatal de aguas desde el punto de vista federal, en realidad no hay ninguna ni subordinación ni coordinación, que sí lo sabemos que lo hay en la práctica, pero que desde el punto de vista institucional esto no es claro. Y digamos que entonces muchas de las situaciones que se están dando en esta necesidad de sobrevivir ante la profunda fuerza que es el tener que organizarnos para poder defender nuestro líquido vital, pues es esta necesidad de hacer todo lo que se hace, digamos que se está haciendo bajo el agua ilegalmente, en la opacidad, sin conocer realmente cuáles son las reglas, porque estas no existen y porque finalmente no hemos entendido que a lo mejor lo que necesitamos son esquemas de coordinación administrativa que nos permitan, por un lado, de ese universo que es la administración de las aguas nacionales, que es enorme, pensar que lo del artículo cuarto es solamente una proporción y bastante baja, porque pareciera que lo que nos está pidiendo el artículo cuarto es atender a aquellas poblaciones, aquellos individuos, porque es un derecho humano, aquellos individuos y aquellas comunidades que se encuentran fuera de los esquemas de los sistemas de agua potable. Entonces, creo que lo que nos ha impedido el poder cumplir tanto para el Congreso como también la exigencia de los académicos, como es mi caso, o de los propios grupos ambientales, que conozco muchos y que han digamos, ha hecho un esfuerzo enorme en estar haciendo proyectos y anteproyectos y debates y una serie de trabajos muy loables, pero que finalmente no tendríamos en estos momentos el esquema que tendría que darse, y que finalmente yo sí creo que la Suprema Corte de Justicia en estos momentos está ya dándonos, tanto con las resoluciones de las que hablaba Héctor como las que también ya existen en estos momentos emitidas por la Suprema Corte de Justicia. A lo mejor con la luz de estos principios pudiéramos sí empezar a hablar de que tener un proyecto cuando se pueda, porque ya ahorita de todas maneras estamos fuera de tiempo y solamente tendríamos que ver hasta la prórroga que dio la Corte, pero para cumplir con la prórroga de la Corte se tendría en primera fase decir cuál es la delimitación del objeto de la Ley General de Aguas, que para mi perspectiva es del artículo cuarto constitucional, para establecer una ley general del derecho humano al agua y al saneamiento. Ese sería y en donde sí, sociedad, como lo dice ciudadanía, lo dice la Constitución, la federación, las entidades federativas y los municipios generen un nuevo esquema para poder gestionar este tipo de aguas de consumo personal y doméstico, en la forma que nos pide también la propia Constitución, que está relacionado con principios de Naciones Unidas, con observaciones de Naciones Unidas, y que entonces podamos delimitar a esta situación y no meter en este momento el gran debate, sobre todo en un momento de crisis, yo diría, más que crisis. O sea, estamos ahorita en un momento de terapia intensiva. A lo mejor nuestros oyentes en el futuro tendrían que entender mucho de lo que a lo mejor pasa en el futuro, pero que está pasando el día de hoy. Hasta el día 21 de mayo vuelven a abrirse todos los trámites administrativos de la Autoridad del Agua, la Comisión Nacional del Agua, en virtud de que sufrió un acto para mí terrorista, porque fue un hackeo en donde lo que pasa es que en estos momentos no sabemos qué está pasando con nada de nuestras aguas, e inclusive hasta el Servicio Meteorológico Nacional está, digamos, imposibilitado de dar el seguimiento
a todo lo que está pasando con esta situación del agua en el país. Estamos hackeados, ninguna computadora de la Comisión Nacional del Agua puede encenderse y de esa manera no se garantiza el derecho humano al agua. No sé si me explique. O sea, ahorita estamos en emergencia, en donde tendríamos que ver de aquí al 21 de mayo qué está pasando, porque toda la información que está, si fue hackeada, si fue ultrajada, por decir de alguna manera, no vamos a saber la magnitud del daño porque no vamos a tener datos ciertos en ningún caso para poder administrar adecuadamente nuestras aguas. Y por ello, entonces tendríamos que empezar, siento yo, de cero. Y a esa hora, cuando sería urgente una ley de derecho humano al agua para garantizar por lo menos este derecho al consumo personal y doméstico, porque el pleito que se viene es para ver si quedaron firmes o de qué tamaño quedaron las concesiones que en este momento, porque inclusive el registro público de derechos de agua está hackeado, no sabemos en estos momentos cuál es la situación real de todos aquellos datos que nos van a dar certeza jurídica respecto a nuestros títulos de concesión de agua. Entonces, es más grave de lo que nos imaginamos y creo que en este momento no solamente es urgente una ley, sino es urgente, digamos, un mecanismo para la acreditación de los derechos de agua, no solamente para garantizar el derecho humano al agua, sino para garantizar el que no se saquee, como seguramente está ocurriendo en este momento, si no hay nadie quien lo mida ni nadie quien lo detecte, en el caso de nuestras aguas nacionales. Muchas gracias, doctora. Con esto vamos a ir, se nos terminó el tiempo, pero realizaremos las preguntas que tenemos todavía pendientes para nuestro segundo segmento. Ustedes que están de aquel lado, por favor, comenten. Esta situación es complicada, es delicada, ya nos lo están comentando los doctores. Ustedes tenían el conocimiento, sabían que se necesita una ley general de aguas en su comunidad. ¿Cómo les va en el ejercicio de este derecho? ¿Por qué no nos escriben y nos comentan al respecto? Ahorita regresamos. Recuerda que puedes encontrar todo el contenido de Revolución Democrática 2.0 en su canal de YouTube. No te pierdas ninguna transmisión. También encontrarás contenido de temporadas anteriores, con invitados de lujo y temas coyunturales. No te puedes perder todo el contenido que Revolución Democrática 2.0 tiene para ti. Suscríbete y dale clic a la campanita. Continuamos contigo aquí en Revolución Democrática 2.0. Esta 9ª temporada ya se va a terminar, pero sin duda alguna, todos y cada uno de los programas que la conformaron son muy interesantes y muy importantes. Por eso te invito a que veas todos y cada uno a través de la plataforma de Facebook, pero también a través de la plataforma de YouTube. Tú le puedes poner Revolución Democrática 2.0 y vas a encontrar todos los materiales, todos los productos, estos proyectos de Revolución Democrática que el partido hace para ti, como una herramienta. De verdad, ocúpenla, visiten la página, denle compartir, déjenos sus comentarios, son para ustedes estos programas, estos proyectos. Pues vamos a continuar, si les parece bien, doctor Héctor. Yo quisiera preguntarle, hemos hablado de la legislación, por supuesto, de la importancia de esta ley, de la urgencia, pero quisiera preguntarle, por supuesto, el Estado mexicano tiene parte de responsabilidad, además de la parte legislativa que tiene la suya, pero el Estado mexicano ha cumplido con garantizar este mandato constitucional del derecho al agua. ¿Hasta dónde sí o hasta dónde no lo ha garantizado? En mi opinión, no se ha cumplido suficientemente porque este es un derecho para todos. Y es claro que en México no todos tienen acceso al agua potable en los términos que establece el cuarto constitucional. Muchos tenemos acceso al agua, pero eso no quiere decir que esa agua sea potable como lo establece la Constitución. Así que hay un tremendo rezago en el cumplimiento de las obligaciones de este tema, que a partir de la reforma del cuarto constitucional podemos claramente establecer que es una responsabilidad compartida de los 3 órdenes de gobierno del Estado mexicano, y ya no solo esa preponderancia que se le daba al servicio municipal. La federación y las entidades federativas, en términos de esa adición al cuarto constitucional, tienen una gran responsabilidad que no se están cumpliendo. En el tema del hackeo, quisiera agregar que no es la primera vez que sucede en esta administración. Yo no recuerdo me parece que es sin precedentes lo que está pasando en Conagua, pero hemos tenido peores crisis informáticas en Conagua
además de este hackeo. En lo que va de esta administración, en 2 ocasiones han cambiado sus sistemas de información o informáticos que han provocado la desaparición mágica de toda la información de los procedimientos, tales como concesiones de aguas nacionales en trámite, modificaciones, toda la tramitología que ahora se hace vía electrónica como consecuencia de la pandemia, no en una, en 2 ocasiones ha sido borrón y cuenta nuevas. Quisiera recordarles nada más que el trámite para obtener una concesión de aguas nacionales para cualquier uso no sale antes de 1 año y de ahí para arriba. Así que pueden salir 2, 3 o 4 años para obtener esa. Ha habido casos de quienes antes de empezar este sexenio habían solicitado concesiones, a los 2 años, borrón y cuenta nueva, vuelve a iniciar tu trámite. Y otra vez, y por tercera ocasión en este sexenio, y van 4 años apenas, ahora un hackeo y un borrón y cuenta nueva. Bueno, y los derechos de los usuarios, y esto tiene que ver con el derecho de todos a la transparencia y acceso a la información y a exigirle cuentas al gobierno. Y qué coincidencia que ahora el régimen en el poder de alguna manera quiere inhibir o hacer nugatorios el derecho de todos a la transparencia y el acceso a la información. Me parece que se están dando condiciones que nos están haciendo perder libertades en el tema del derecho al agua, y lo que esto implica como el derecho a exigir y rendir cuentas, el derecho a preguntar a qué se destinan todas las contribuciones millonarias que recibe la Conagua, porque si lo hacemos ahorita, el INAI está inhabilitado. Y si vamos a la Conagua, hay un hackeo. Y si fuimos hace 1 año, es que se borró toda la información. Y si fuimos hace 2 años, que se borró toda la información. Perdón, pero me parece muy negligente el manejo de la información por parte de la Conagua, que es un órgano desconcentrado de la Semarnat, que recibe el mayor presupuesto federal de toda esa secretaría y sus órganos desconcentrados y descentralizados. No es posible que se destinen tantos recursos para otros proyectos y para un tema que tiene que ver con la vida, la salud y la dignidad de las personas. Además del manejo negligente, los presupuestos no sean suficientes por mucho para resolver la problemática. Mi punto es que no importa que hagamos una ley general de aguas y reformemos las leyes que quieran, si no hay presupuestos razonables o realistas para resolver la problemática, simplemente estamos hablando de demagogia. Así que me parece muy pertinente el comentario de la doctora Carmona respecto del hackeo, porque no es solo el hackeo, es todo el manejo negligente de toda esta información que incide en los derechos y libertades de los ciudadanos para transparencia, acceso a la información. Si no se conoce la información del agua, no podemos hacer valer esos derechos y nos están dejando en una situación muy vulnerable, incluso hasta para litigar difícil sin esa información. Así que reitero, la crisis o la problemática del agua no se está resolviendo y además se está empeorando en términos de presupuesto, información, transparencia, corrupción, que parece ser es el sello de la casa del actual gobierno. Definitivamente la cuestión del presupuesto está lastimando no solo a esta gran preocupación nacional, sino a muchas otras. Este presupuesto que se destina a otras obras a manera tal vez de capricho, yo sé que cada quien tendrá su opinión, pero justo la parte del presupuesto afecta demasiado. Sin embargo, doctora, yo quisiera preguntarle, nuestra Constitución también señala que la ley va a definir, pues la ley que se supone tendría que haber salido hace 11 años, bases, apoyos, modalidades para el acceso, el uso equitativo, sustentable de los recursos hídricos, estableciendo, por supuesto, la participación de la federación, de los estados, de los municipios, también de la ciudadanía para la consecución de dichos fines. Si no hay una ley, por supuesto, afecta a toda esta organización, pero quisiera preguntarle, doctora, entonces, en la actualidad, sin una ley,
que organice todos estos puntos, cómo está la situación con el agua. Si no hay ley y no hay todas estas características, ¿cómo está entonces la situación del agua? Precisamente tenemos que ser muy claros en que la ley existe. Digamos, existe el principio constitucional que no ha sido reglamentado. O sea, de lo que estamos hablando es que necesitaríamos una ley reglamentaria del artículo 4 constitucional, párrafo 6, en materia de derecho humano al agua y al saneamiento. Ese es un punto. En estos momentos, y es a lo que nos estamos refiriendo en este último segmento, es esta situación de que sí existe la ley de aguas nacionales. Desafortunadamente, esta ley de aguas nacionales no cuenta con reglamento, y luego existe una serie de normas oficiales mexicanas que digamos que se aplican lo que sería la existencia de un marco normativo del agua, en donde, y aquí es la sutileza del asunto, en donde precisamente para dotar, en este caso, del servicio de agua potable, que es una cosa totalmente distinta al tipo del agua que está hablando el artículo 4 constitucional, es como parte de un servicio público que tienen los municipios conforme al artículo 115. Y entonces ahí es en donde tendríamos que establecer que en estos momentos, en realidad, digamos, se está dotando de este derecho humano al agua y al saneamiento a partir de la forma en que los municipios han dotado de agua potable, han generado, en el caso del municipio es agua potable y alcantarillado, porque también no tenemos claro qué es eso que el derecho humano al agua habla de por saneamiento. En el caso del artículo 115 se habla de agua potable y alcantarillado, y por eso entonces estamos hablando de infraestructura pública, infraestructura asociada a servicios públicos, a la gran obra pública, que en estos casos también ha sido muy errática desde el punto de vista de a quién le corresponde llevar a cabo todas estas obras, que tal y como exige Héctor Herrera, y que tiene toda la razón, cualquier cosa que hagamos en el agua, estamos hablando de miles de millones de pesos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la gran obra hidráulica, de la gran obra pública nacional. Yo diría la única que se justificaría en cualquier sentido, más allá de obras faraónicas, de otras obras públicas con otros intereses que no son tan públicos como el derecho humano al agua y al saneamiento. Entonces, ahí es en donde está la discusión. ¿En qué momento estamos hablando de un derecho humano al agua que, en lo que yo he podido estudiar, digamos, no es tan grave el tema si lo ubicamos en donde pudiéramos identificar cuáles son aquellas comunidades que en estos momentos no cuentan con servicio de agua potable municipal y que se le tendría que dotar el agua tal y como lo pide la Constitución, y que sería por fases. Y en este caso creo que son cerca de 180,000 comunidades de menos de 25,000 personas, porque también es el asunto cuál sería la población, el universo a dotar del agua, de este derecho humano. Y una vez de que sepamos cuáles sectores marginados, obviamente, o a lo mejor también ver cuáles en donde sí los municipios pudieran ampliar el servicio de dotación de agua, pero que no lo han hecho por miles de situaciones que tienen que ver también con una mala administración desde el punto de vista energético y ambiental. En estos momentos los municipios están ahogados en las deudas con Comisión Federal de Electricidad. Yo diría que más que hacer un día del perdón, tendríamos que pedirle a Comisión Federal de Electricidad si nos perdona la deuda eléctrica para poder realmente salvar el derecho humano al agua. Yo diría que el día pudiéramos generar un día para ello, porque con un solo día que nos quitaran deuda de agua a los municipios, creo que podríamos resolver el saneamiento de sus finanzas. Entonces sí, efectivamente es multifactorial, tenemos muchas situaciones, pero aquí el asunto es que existiera voluntad política, y obviamente que esa voluntad política se alimenta de alguna manera de las exigencias ciudadanas. Y vuelvo a repetir,
no tenemos ventanillas a donde ir a exigir y pues el problema es que entonces exigiremos en las calles. Así es, lamentablemente a la ciudadanía pues la orillan a tomar las calles cuando no hay un lugar donde no hay donde poner una denuncia, pero no solo ponerla, sino que además se vincule y se atienda adecuadamente para resolver un problema tan grave y tan esencial como lo es el agua. Doctor, quisiera preguntarle, ¿cobrar o negarle el acceso del suministro de agua potable viola el derecho constitucional que tenemos? Señala que los servicios de agua deben ser asequibles para todos. El suministro de agua potable debería ser gratuito desde su perspectiva. Esto, ¿cómo afectaría tal vez la infraestructura? Por supuesto, hablamos nuevamente de presupuesto, que se tendría que tomar de algún otro lugar para que pudiera ejercerse este derecho de manera gratuita, pero ¿cobrar o no el agua? ¿Usted qué opina? Bueno, primero, la Constitución ya lo establece. El servicio de agua potable, drenaje, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales a nivel municipal es un servicio público. Y en México, constitucionalmente, por esos servicios públicos se pagan contribuciones fiscales denominadas derechos. Y por ello, el artículo 115 de la Constitución faculta a los municipios para manejar libremente su hacienda. Así que, en principio y como regla general, todos debemos contribuir al gasto público y todos debemos pagar los derechos por el servicio de suministro de agua potable y demás servicios asociados con el agua. Pero esa es una regla general y las reglas generales admiten excepciones. Evidentemente hay casos de necesidad, ya hay situaciones sociales de grupos vulnerables que no la pueden pagar y evidentemente no se le puede negar el acceso al agua a ninguna persona por no poder o incluso por no querer pagar el agua. Todos tenemos derecho al agua, pero las mismas Naciones Unidas y sus miembros tienen un consenso bastante, si no unánime, muy mayoritario, en el sentido de que los servicios públicos de agua potable no son gratuitos en principio y se deben pagar de conformidad con el régimen fiscal de cada país, pero también por razones humanitarias y por precisamente para hacer efectivo el derecho humano al agua, aquel que no lo pueda pagar no puede ser privado de ese derecho. Evidentemente que aquellos en esa situación de vulnerabilidad no pueden disponer de volúmenes sin ningún control o límite, a diferencia de los que pagan. Y por ello, en Naciones Unidas surgió la idea del mínimo vital, un volumen que cada país debe determinar acorde a sus costumbres, circunstancias, clima, etcétera, y que podría rondar de entre los 50, 100, 150 litros por persona al día, y es algo que cada país o incluso cada región del país debería definir para esos efectos. Así que la respuesta corta es, no es inconstitucional que se paguen derechos por ese servicio, pero sí sería violatorio del derecho humano privar a cualquier persona por no tener suficientes recursos para ello, en cuyo caso el Estado mexicano, que corresponda a cualquiera de los tres órdenes de gobierno, debe proporcionar el agua con el mínimo vital que en el caso mexicano no está definido y en la Ley General de Agua sería la ley idónea para definir el mínimo vital, por supuesto siguiendo los parámetros y recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y otras organizaciones internacionales. Así que la bibliografía ya está, los estudios, las propuestas, es un tema de definiciones. Y para destrabar este problema, yo creo que lo único que nos queda es que el Congreso de la Unión cumpla con su mandato constitucional, pero más importante, que entienda para qué está legislando. Si no entiende que el mandato constitucional derivado de la reforma o adición al cuarto para reconocer el derecho humano al agua, si no reconoce lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación le ordenó
por omisión legislativa, que es básicamente cumplir ese mandato constitucional. Y si no entienden que el objeto del mandato es emitir una ley general de aguas, entendiéndola como una ley reglamentaria del cuarto constitucional en relación con el acceso al agua para uso personal y doméstico exclusivamente, si no entienden eso, van a seguir empantanados en lo que han hecho 10 años, que es legislar o hacer iniciativas que regulan todos los usos del agua, lo cual sugiere que evidentemente hay intereses económicos que están presionando a diputados y senadores. Lo que no entiendo es por qué, estando en juego un derecho humano de todos, que en el caso de grupos vulnerables es grave, se concentren en legislar en agua para todos los sectores, porque si revisan todas las iniciativas, verán que lo que menos se regula es el derecho humano al agua para consumo personal y doméstico. Pero eso sí, sendas redacciones de artículos para todos los demás usos y sectores del agua que no son el mandato. Yo creo que el Senado, la Cámara de Diputados y el Senado de la República deben hacer una muy seria reflexión sobre el deber que les impone el mandato constitucional y la sentencia de la Corte y cuál es el sentido del mandato, y dejar de estar atendiendo tantos intereses económicos que no son parte del mandato, que no son parte de la solución al acceso de las personas para consumo personal y doméstico, sino que al contrario, están impidiendo el ejercicio de un derecho humano, y creo que vale una reflexión profunda. Y yo creo que la ciudadanía y todos nuestros medios de influencia deberíamos tratar de hacer entender a los legisladores cuál es el sentido del mandato y por qué no deben estar perdiendo el tiempo legislando lo que no corresponde. Si quieren cambiar otras leyes, que lo hagan, pero en el tema del acceso al agua potable para consumo personal y doméstico, que nos está costando vidas humanas, niños mexicanos se nos están muriendo por esa negligencia legislativa, me parece que es inaceptable, y agradezco la invitación a este foro y felicito a la doctora Carmona también por sus siempre atinadas opiniones a este respecto. Pido una disculpa por la exaltación, pero es que verdaderamente el nivel de negligencia legislativa durante más de 10 años es verdaderamente inaceptable, en tanto que no se entiende el concepto más básico de un mandato constitucional y ahora de una sentencia. El llamado a los senadores no es a cumplir un mandato y no es cumplir una sentencia, es hacer su trabajo responsable de velar por el bienestar de todos los mexicanos, pero particularmente de los grupos vulnerables, y que no importa cuántos niños mueran, muchos, pocos, los que sean, bastaría la muerte de un niño mexicano para mover todo el aparato burocrático del Estado para impedir esas muertes que son prevenibles. La gran cuestión es ¿por qué no lo hace el Congreso? ¿Por qué están empantanados legislando todos los usos del agua, que por cierto son complejos, cuando es relativamente sencillo legislar el tema del derecho humano al agua potable? ¿Para qué se complican en temas que no les corresponden por ahora, teniendo una solución relativamente sencilla, conceptual y clara? Y creo que todos deberíamos hacer el esfuerzo de convencer a nuestros legisladores. Sí, es, doctor, y yo me sumo, por supuesto, a su enojo, a su molestia, así como sé que se sumará mucha gente, y también yo creo que no es que no entiendan, es que no quieren entender. Yo creo que más bien lo van heredando y lo van mandando a la congeladora ahí como para ver quién se avienta y quién le entra ese tiro, porque no le quieren entrar, porque no lo han hecho, como usted dice, algo sencillo. Pues 11 años, 10 años, yo creo que ya es tiempo de que la ciudadanía, por supuesto, exija cuentas y exija que hagan su trabajo, y eso solamente lo vamos a hacer participando y exigiendo nuestros derechos. Doctora Carmona, me gustaría escuchar su opinión. Nos quedan 2 minutitos de segmento, pero no quiero dejarlo pasar, por supuesto, sin escuchar su opinión sobre estas violaciones a los derechos y pues la falta y la nula acción del Poder Legislativo ante ello. ¿Qué podría hacer la ciudadanía? Usted ya decía, no la hay lamentablemente dónde acudir, pero ¿qué sí podríamos hacer? Salir a exigir, ir a la Cámara, exigir un Parlamento abierto. ¿Qué podríamos hacer, doctora? Perdón, en el caso del Parlamento abierto,
es cuestión de sí entrar a la hoja web de la Cámara de Diputados. Parece ser que dentro de poquito va a haber una serie de foros en donde sí tendríamos que exigir y participar de la mejor manera. Recordemos que poco o mucho que se puede hacer, se tiene que hacer con nuestros representantes legisladores. La otra es que creo que tenemos una oportunidad de oro respecto de cuando vamos a tener la oportunidad de tomar decisiones, sobre todo a partir de nuestro voto, ¿no? Por ejemplo, en estos momentos, pues estamos muy cerca de una elección en el caso de algunos estados de la República. Y bueno, recordando a un querido maestro, Fernando Vázquez Pando, que alguna vez me mandó una cartita cuando estaba haciendo mi tesis de licenciatura y que me recordó que había encontrado en su relectura de Platón, resulta que había encontrado una frase de él que decía de que tú sabrás si es un buen gobernante si sabe con cuánta agua va a gobernar. Y aquí entonces la pregunta sería a los candidatos, a gobernadores, candidatos a diputados, candidatos a senadores y hasta posibles candidatos a presidente o presidenta de la República, sería, ¿sabes con cuánta agua vas a gobernar y de qué tipo de agua tienes para poder gobernar? Porque no es regalándome pipas como vas a resolver el problema, porque creo que todos los que viven de pipas sabrán de que no son gratuitas. O tienen un costo electoral o tienen un costo de manejo y de extorsión y de violencia y de discriminación muy fuertes. Entonces, no hay nada gratis en la vida y lo que es, como decía el doctor Herrera, lo que es menos gratis es el agua en este mundo, ¿no? En el sentido de que en ningún momento, ninguna de las discusiones que se han dado respecto del derecho humano al agua hablan de gratuidad. Lo que sí se sabe, inclusive hay sendos estudios a nivel internacional en donde lo que se dice es que si no se cobra el agua se desperdicia. Y entonces ahí estamos frente a una situación muy paradójica. ¿Realmente queremos conservar algo que para nosotros es vital, pero que desafortunadamente no le hemos dado el valor, y yo diría en estos momentos el valor no solamente económico, sino el valor político que tiene el agua, para poder realmente tener la capacidad de electores, porque no solamente soy elector, sino me convierto en consumidor de los servicios públicos, que por haber elegido a un personaje que no sabe ni siquiera cómo se puede establecer un sistema de agua potable, o que no sabe ni siquiera dónde está la llave, o quién tiene la llave para abrir el cuartito donde están las llaves de suministro. O sea, si no tienen ese conocimiento, la verdad es que ese es el valor político que tiene mi voto cuando estoy haciendo reflexiones en torno, para mí, el único bien democrático que hay en este planeta, que es el agua. Sin el agua, ninguno de nosotros estaríamos donde estamos. Correcto. ¿Por qué? Porque somos 75% agua. Por lo tanto, tendríamos entonces que darle ese poder también para poder vivir bien y exigir vivir bien. Muchas gracias a los dos, se nos terminó el tiempo. Nos resta volver solamente a las conclusiones. Entre tanto, te pido a ti que estás del otro lado que participes. De verdad, la importancia de este tema, como bien dicen los doctores, es fundamental participar, conocerlos, estar atentos, estar informadas e informados de lo que sucede con la distribución, con el presupuesto, con la Ley General de Aguas. En tu colonia estoy segura que por lo menos una vez has tenido un problema con el suministro de la misma, alguna situación. De verdad, tenemos que informarnos y participar, exigir que se cumplan y se garanticen todos y cada uno de nuestros derechos plasmados en la Constitución. Vamos a un corte, ahorita regresamos. No olvides que en Facebook nos puedes encontrar como Revolución Democrática 2.0. Síguenos y dale like a la página. También encontrarás transmisiones en vivo y programas pasados. Recuerda que en Instagram aparecemos como Revocrática 2.0. Síguenos y encuentra contenido en tiempo real, además del detrás de cámaras. Revolución Democrática 2.0, el canal de la democracia.
Llegamos a la recta final de tu programa Revolución Democrática 2.0. Muchas gracias por acompañarnos hasta este momento. Comparte, comenta este programa. Doctor, finalmente me gustaría preguntarle, por supuesto, además de sus conclusiones, ¿cuáles son los puntos fundamentales que usted considera que la Ley General de Aguas debe tener para reglamentar y garantizar el derecho constitucional? ¿Qué es lo fundamental, lo principal que no se puede escapar? Sus conclusiones, si hay algo que se nos haya olvidado precisar, por favor, adelante. Claro que sí, muchas gracias. Pues por la brevedad de tiempo, simplemente se debe emitir una ley general de aguas parafraseando el texto del 6º párrafo del artículo 4º constitucional. No hay más. Eso es lo que se tiene que hacer. Han pasado más de 10 años y los señores legisladores no han podido elaborar una sola iniciativa que reúna los requisitos mínimos constitucionales y que cumpla con el mandato. Y lo que se mandata es emitir una ley general de aguas para regular el derecho humano al agua o el acceso al agua para consumo personal y doméstico. Eso es lo que se debe hacer. Si no lo saben hacer o no lo pueden hacer, porque no tienen que ser especialistas en derecho para ser legisladores, y mucho menos especialistas en derecho hídrico o ambiental. Pero si no lo saben hacer, en México hay gente muy talentosa, instituciones científicas como el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM o agrupaciones profesionales como la Barra Mexicana, Colegio de Abogados. Yo les diría, si no tienen claridad de qué hacerlo, porque en los últimos 10 años no han tenido esa claridad, pues yo les diría, busquen una guía autorizada, como pudiera ser la doctora Carmona, y claramente los guiará a buen puerto. Me parece que han perdido la brújula en este proceso legislativo y no es malo pedir ayuda a los especialistas como la doctora Carmona, que estoy seguro pudiera orientar el trabajo legislativo por la seriedad que la caracteriza en sus estudios e investigaciones jurídicas sobre estos temas, y creo que pudiera ser el ingrediente diferenciador para solventar este problema. Traer al proceso legislativo una dosis de ciencia jurídica seria, y me parece que no hay persona más talentosa y más preparada para este tema que la doctora Carmona. Y con esto yo concluyo. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor. Le agradezco de verdad mucho su participación. Doctora, también nos gustaría escuchar sus conclusiones, algo que desee precisar y desde su punto de vista, ¿cuáles son los puntos fundamentales que se deben de considerar para reglamentar la Ley General de Aguas? Bueno, coincido con todo lo que dice el doctor Herrera, sobre todo la última parte, para mí es abrumadora. Mil gracias, mil gracias. Pero creo que efectivamente necesitamos parafrasear el artículo 4º, párrafo 6º, pero yo nada más agregaría algo más. Pareciera que es un derecho humano sin la parte de derechos humanos integrada a esta situación. En el sentido de que si, como estaba yo comentando alrededor de esta plática, no hay instancias que nos permitan ir a quejarnos porque no se nos está dando la garantía de algún derecho humano, yo lo único que diría es, sí, una ley general de aguas conforme al artículo 4º, pero recordando también el artículo 1º constitucional y recordando también que tenemos un organismo autónomo que es la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y yo le dotaría precisamente a la Comisión Nacional de Derechos Humanos atribuciones para poder ser, digamos, aquel enlace entre derechos humanos y precisamente los organismos, la parte administrativa o la parte de autoridades del agua que tendrían que garantizar este derecho. O sea, yo haría una pinza entre estas dos situaciones y sí incluiría también todo un esquema de derechos humanos porque tenemos la capacidad instalada para ello. Y si lo estamos, yo siento, desperdiciando, uno de los principios fundamentales del agua y del derecho humano al agua es el no desperdicio. Yo tampoco desperdiciaría instituciones como las de derechos humanos que ya están institucionalizadas, que ya tienen presupuesto, que ya tienen personal, a la cual con la pena le daría yo más facultades para precisamente poder garantizar este derecho. Y obviamente también
en este caso, a la autoridad ambiental, también en este caso de cómo salvaguardar la calidad del agua, digamos, que va a ser suministrada para el consumo humano, junto también con la Secretaría de Salud. Digamos de que para mí serían integrar estos grandes sectores, estas grandes autoridades, para precisamente dar cumplimiento a un derecho que estaría consagrada en esa ley de la que habla el doctor Herrera, y que por supuesto solamente podríamos también hacerla con el apoyo de asociaciones, como el caso de la Barra Mexicana de Abogados y especialistas, al igual que el doctor Herrera, que bueno, creo que podemos hacer un pool de especialistas para poder apoyar en este caso a salir de esta situación en la que estamos empantanados, como dice el doctor Herrera, por no preguntar. Y creo que el primer acto que tenemos que tener es de humildad, de no sabemos, pero lo vamos a construir. No tenemos la solución, pero la vamos a construir. Y tenemos importantes avances en otras materias que podemos utilizarlas para este fin. Correcto, no es suficiente, pero la voluntad política, por supuesto, sería un extraordinario inicio para poder resolver y atender este problema. Se nos terminó el tiempo, de verdad les agradezco mucho, para mí siempre es un placer escucharlos, tratar estos temas justo con personas que conozcan, que nos puedan dar la información, incluso orientarnos, porque de pronto la información que podemos ver en redes sociales nos confunda, nos entienda. Entonces, les agradezco en verdad muchísimo, doctor Herrera, que nos haya acompañado. Gracias por compartirnos su expertise. Al contrario, un placer. Doctora Carmona, como siempre, un placer escucharla. Gracias por compartirnos también su conocimiento. Gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Bueno, pues gracias también a todos y cada una de los que nos ven en este programa Revolución Democrática 2.0, los que comparten y comentan. Gracias, gracias de verdad. Las veo y los veo en el próximo programa, el gran cierre de esta 9ª temporada de Revolución Democrática 2.0. No dejen de compartir y de comentar este programa. Yo soy Gabriela Juárez. Siempre es un placer estar con ustedes. Hasta la próxima.